Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Agradecemos a todas y a todos mis queridos hermanos que en estos momentos se encuentran conectados a través del Zoom. También agradecemos a todas y a todos los hermanos que podrán visualizar esta videoconferencia a través de nuestro canal de YouTube, así como en nuestros canales de Facebook y en las redes sociales. El día de hoy, domingo 29 de noviembre del año en curso, continuando con el programa del curso básico de Teosofía. Como ustedes saben, es un curso que se integra de 2 lecciones. El día de hoy nos corresponde estudiar la número 8, denominada la Fraternidad Universal. Aquellas hermanas y hermanos que no estén suscritos en este curso básico de Teosofía, los invitamos a ponerse en contacto con su servidor. Al final de esta sesión vamos a compartir los datos. Me presento, soy su servidor Omar Reyes, director del Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Y bueno, con mucho gusto podemos nosotros llevar a cabo ese proceso de inscripción para que ustedes reciban este material desde la primera lección. Es secuencial el curso, entonces hay conceptos que quizás ustedes no pueden comprender si se inscriben en la lección 10, 11, 12, pero no hay problema, nuestras conferencias son abiertas, pueden acceder a todas. Sin embargo, contáctenos para que les enviemos el material desde la primera lección y conforme vayan estudiando, vayan ustedes comprendiendo esos conceptos básicos de este curso. Bueno, como ustedes saben, cada lección comprende en la hoja número 2 un índice de contenidos. En este caso, esta lección 8, vamos a estudiar 4 temas interesantes. El primero de ellos, denominado la Fraternidad Universal, con nuestro querido hermano John Algio, el autor de este curso introductorio de Teosofía. El segundo de los temas es la fraternidad y la vida una. El tema número 3 es fraternidad y evolución. Y el cuarto tema es la fraternidad y el sendero. Bueno, eso está visible de la página 3 hasta la 9. Y las imágenes suplementarias están visibles a páginas 10, 12. Hay unas preguntas al final de cada lección que el estudiante puede considerar, puede estudiar, puede contestar para reafirmar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos un grupo también de WhatsApp donde los hermanos que están inscritos en el curso básico comparten amablemente estas preguntas para que todos en conjunto nos retroalimentemos. En la página 14 vienen sugerencias de obras complementarias. Aquellas hermanas y hermanos que estudiaron esta lección, contestaron su cuestionario, sin embargo, pues están ansiosos, están deseosos, tienen gusto por seguir estudiando lo relativo al tema de la Fraternidad Universal. Bueno, dejamos ustedes en esta página 14 una lista de referencias de obras para que ustedes las puedan estudiar como obras complementarias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con estos trabajos. La mecánica es lo siguiente: vamos a concederle el uso de la palabra a una hermana o hermano que lo solicite para que nos ayude cada quien a leer un capítulo. Entonces, ¿qué hermana o hermano le gustaría apoyarnos en la lectura de este primero? Pueden levantar la mano. Tú, Marcela, ¿nos puedes ayudar con este primer capítulo denominado La Fraternidad Universal? Sí. Adelante, mi hermana. Gracias. La fraternidad universal. El primer objetivo de la sociedad teosófica tiene que ver con la fraternidad. Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. La fraternidad es el foco principal de la teosofía, porque todos los seres humanos están relacionados. De hecho, en última instancia, todos somos parte de la misma vida, que se expresa en diversas formas. Dado que estamos interrelacionados, todo lo que cada uno de nosotros hace afecta a los demás.
Si la humanidad como un todo no aprende a vivir como una familia, no viviremos en absoluto. De este modo, la sociedad teosófica es un núcleo que fomenta la realidad práctica de la fraternidad para el avance de la evolución humana. Varios puntos del primer objetivo de la sociedad teosófica requieren una cuidadosa consideración, empezando por el término fraternidad. Esta palabra tiene una larga y honorable historia en la sociedad teosófica y está íntimamente involucrada con la identidad misma de la organización. En los primeros tiempos, algunos prominentes ingleses que habían ingresado a la sociedad como miembros querían dejar de lado la meta de la fraternidad, pensando que era algo impráctico e inalcanzable, y reformar entonces la sociedad como una organización que meramente estudiara las ideas esotéricas y condujera experimentos en los fenómenos inexplicados. De hecho, estos ingleses eran más bien prejuiciosos con respecto a las personas de otras razas y culturas, así que no les interesaba demasiado la idea de ser sus hermanos. Los sabios instructores, que eran la fuerza motora detrás de la fundación de la sociedad, rechazaron toda meta meramente intelectual, tal como la de ser una escuela para estudios esotéricos y de experimentación. Ellos declararon enfáticamente que el principal propósito de la sociedad era uno práctico, el de la fraternidad. Si no hubiera esa meta, dijeron ellos, sería mejor que no existiera. Aquí estaba lo que les comentaba, los maestros de compasión y sabiduría, estos grandes iniciados, les advirtieron a Madame Blavatsky y a estos ingleses que si ellos solamente pretendían formar un círculo espírita, un círculo esotérico, ocultista, místico, sin reconocer ese primer principio de formar un núcleo dentro de la fraternidad universal, sin distinción de credo, sexo, nacionalidad, religión, condición social o económica, dijeron esa sentencia mejor que no existiera. Entonces, bajo esa premisa fundamental de que el primer objetivo, lo que daba origen, el génesis de esta sociedad teosófica era eso, presentar al mundo este concepto de la fraternidad universal, no como un concepto dogmático, teórico, especulativo, sino como una realidad latente, como esa inmanencia del creador expresado a través de todos los seres. Entonces, aquí es donde esta advertencia de los Mahatmas, de esta tentación de formar solamente en sus albores, en sus inicios, una sociedad espírita, una sociedad ocultista, una sociedad con tintes mágicos, con tintes herméticos, y bueno, esa fue la prevención que se les hizo. Continúa, por favor, mi querida hermana. Sí. La palabra fraternidad significa que todos los seres humanos son genéticamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente miembros de una misma familia humana. La palabra fraternidad ha sido también usada ampliamente en inglés. En 1388, el traductor bíblico Wycliffe la usó como sinónimo de amistad.
En 1784, William Cowper escribió acerca de el lazo de fraternidad medio del hacedor único, el hacedor uno, común a todos, me unió al género humano. En 1821, el poeta Gili oró: y haz de la tierra una fraternidad. Históricamente, la palabra fraternidad ha sido usada frecuentemente para referirse a la familia espiritual de la humanidad. Varias otras cosas son necesarias señalar sobre el primer objetivo, ya que a veces son mal entendidos. El objetivo no es formar la fraternidad universal de la humanidad. Dicha fraternidad ya existe. Es un hecho de la naturaleza. Más bien el objetivo es formar un núcleo, un centro corazón de tal fraternidad. Todos los seres humanos son miembros de una misma familia, pero no todos saben que lo son, o que incluso tal familia existe. El propósito del núcleo es servir como un grupo de trabajo para comprender profundamente las implicancias de nuestra relación con nuestra familia universal. Además, se dice que la sociedad es un núcleo, no el único, sino uno de muchos. Nosotros no somos de manera alguna las únicas personas que tienen esta meta, aunque la tratamos de alcanzar de un modo único, particular. Reconocemos, por ejemplo, que la fraternidad de la humanidad está implícita en la unidad de toda la vida y existencia. Muchas gracias, mi querida hermana Marcela Fritzi, desde Argentina. Bueno, este primer tema, denominado la fraternidad universal, nos recuerda, para los que se están conectando en estos momentos a nuestra sesión, nos recuerda que el primer objetivo de la augusta sociedad teosófica es formar un núcleo dentro o de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Ya se ha dicho en la lectura de este primer tema que aquellos precursores, aquellos promotores, estos grandes iniciados, Mahatmas, maestros de compasión y sabiduría, que fueron los que prepararon a Madame Blavatsky y a los fundadores de esta augusta institución, ellos les previnieron de que promovieron en el mundo este principio de fraternidad universal y que si ellos solamente se querían agrupar, reunir con fines esotéricos, espirituales, herméticos o con otros fines, aunque ellos consideraban muy elevados, sin reconocer este principio de la fraternidad universal con todos los seres, les previnieron que era preferible, que mejor que no existiera esta sociedad. Ellos lo consideraron algo como pues muy elevado, muy efímero, muy sutil, muy inalcanzable. Sin embargo, ese era el objetivo por el cual fue formada la augusta sociedad teosófica, que ese es el mensaje que se tenía que dar en estos tiempos que fue fundada: reconocer, promover y difundir este principio de la inmanencia. Esta inmanencia es que el creador está en todos los seres y todos los seres somos el creador. San Juan lo define muy enfáticamente, que el absoluto es el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, desde esa premisa fundamental, que la ley de la unidad, la ley de la totalidad, la ley del uno para todos, es la ley que nos debe de compenetrar, la ley que nos impele a reconocer ese principio de fraternidad universal, es precisamente el objetivo de esta lección. Concientizarnos, darnos estas reflexiones para comprender que no estamos aislados, que esta gran herejía de la separatividad que llamaba Madame Blavatsky es el verdadero causa de todos los males y de todas las aflicciones de la humanidad.
el no reconocer este principio fundamental de la fraternidad con todos los seres, de todos los planos, dimensiones, realidades, existencias y de todas las jerarquías y de todos los reinos. Hecho esta precisión, vamos a pasar al siguiente tema que se titula La fraternidad y la vida una. Para ello, nuestro querido hermano José Armando Acotzin Paredes, de la ciudad del estado de Puebla, él ha solicitado el uso de la palabra. Te es concedida, mi querido hermano José Armando, para que des cuenta a las queridas hermanas y hermanos con la lectura de este capítulo muy interesante. Adelante, querido hermano. Gracias, muy buenas tardes. La fraternidad y la vida una. Cuando se comprende profundamente la verdad de la vida, de la unidad de la vida y de la existencia una, no podemos evitar que la fraternidad es algo tan básico y natural como el brillo del sol y la provisión de alimentos por parte de la tierra. Todas las gradaciones de conciencia, todos los niveles de inteligencia, son expresiones de la vida una que se manifiesta en el todo. Desde el microbio a la megagalaxia, desde el átomo al ángel, el universo es una expresión de la realidad divina. Cualquiera que sean los nombres por los que esa realidad sea llamada, alto y bajo, grande y pequeño, son gradaciones o niveles de conciencia del ser. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este concepto de vida divina, existiendo en todas partes, es denominado la inmanencia de Dios. En teosofía, fraternidad significa mucho más que un ideal humanístico de bondad y consideración por otros. Más allá de esto, es esencial si queremos vivir juntos en armonía. Al reconocer la unidad de la vida como la raíz de todas las cosas y las criaturas. La teosofía hace énfasis en la fraternidad al nivel más profundo posible y pone de manifiesto el hecho de que la fraternidad es la parte integral de nuestra existencia como seres humanos. Los efectos de violar el principio de la fraternidad en lo que al individuo se refiere pueden no ser inmediatamente visibles, pero son inevitables. El angustioso caos hoy extendido sobre la faz de la Tierra es el resultado directo de nuestra violación de este principio, desde hace mucho tiempo atrás. El nacimiento de una conciencia en la humanidad acerca de la identidad fundamental de cada alma con el alma universal, como escribió Blavatsky en su libro La doctrina secreta, y la consecuente unidad de la familia humana, no van de la mano con nuestro desarrollo de modos ingeniosos para destruirnos el uno al otro. Así, continuamos buscando a través de medios violentos todo aquello que consideramos beneficioso para nosotros. Sin embargo, al ser todos partes de un mismo cuerpo, el dañar a un miembro es dañar a todo el cuerpo. Gracias, mi hermano. Entonces vean cómo ya estamos adentrándonos en esta inmanencia del Creador. Ya lo apuntábamos, que San Juan definió a este absoluto, el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No estamos separados de la divinidad. No es que sea Dios, la deidad, la creación, y nosotros separados. Somos nosotros Dios en acción. Entonces, este principio de la fraternidad universal, creemos que cuando nosotros dañamos a alguien, estamos dañando solamente a un individuo, estamos ofendiendo a toda la fraternidad. Y por eso, cuando viene esa consecuencia, viene con ese poder, con esa fuerza de haber dañado al todo. Entonces, sabemos ya, estudiamos a través de la ley del karma, que todo causa, produce un efecto, y que el universo, los multiuniversos, el cosmos, tiene un mecanismo de reajustar, de armonizar cualquier disturbio, cualquier perturbación creada por un individuo, una entidad, un ser. Entonces, el reflejo, el efecto de no reconocer ese principio es la causa, repito, de nuestras aflicciones y de los problemas que la humanidad actualmente nos enfrentamos. El no reconocer que somos parte de esa unidad y que esta fraternidad universal está intrínsecamente ligada a todos los seres. Continuamos entonces con el siguiente tema. Gracias, mi querido hermano José Armando Acotzin Paredes, con la lectura de este tema.
Ya hemos abordado estos dos temas anteriores, el tema de la fraternidad universal y el tema de la fraternidad y la vida una. Ahora nos corresponde estudiar lo relativo a esta ley universal de la fraternidad y cómo se lleva a cabo este proceso evolutivo en la creación, en el cosmos, en el universo, y la trascendencia de reconocer esta ley universal y cómo impele en todos esos procesos evolutivos. Entonces, alguna hermana o hermano que nos pueda apoyar, que tenga el micrófono, que no exista una interferencia del ambiente, que esté en un lugar silencioso, que nos pueda ayudar con la lectura, pueden levantar la mano alguien que nos ayude a leer este tema denominado fraternidad y evolución. ¿Quién nos ayuda con la lectura del mismo? ¿Hay alguna voluntaria, algún voluntario que se pueda, nos pueda ayudar con la lectura de este tercer tema? ¿Puedo? Adelante, Alejandra. Alejandra López, gracias, mi querida hermana. Tenéis el uso de la palabra. Sí, con vuestra venia, querido hermano Omar. Gracias, querida. Fraternidad y evolución. Es obvio que la evolución humana está lejos de ser completa, porque a través de la historia las manifestaciones de fraternidad han sido espasmódicas y fragmentarias. Cuando los seres humanos apreciamos por primera vez en la escena mundial, aparecimos por primera vez en la escena mundial, nuestro interés primario éramos nosotros mismos y la autoconservación era nuestra arrolladora preocupación, exactamente como lo que pasa en el caso de los niños. Sin embargo, los niños crecen y en el proceso amplían sus intereses y preocupaciones para incluir a otros. El género humano, en su crecimiento, no se ha liberado aún completamente de la esclavitud, de la autoabsorción y el autointerés. Lamentablemente, lentamente nuestro interés se ha extendido para incluir el bienestar de nuestra familia y la crianza de los niños, permitiendo así la continuación de la especie. Luego, los lazos de lealtad se expandieron para incluir unidades mayores, tales como el clan, la raza o la religión. Los grandes instructores de la humanidad han buscado constantemente despertar la unificadora percepción de una vida común, de un ser más amplio, pero frecuentemente hemos interpretado este interés más amplio como significando solamente nuestros hermanos, en la fe o los miembros de nuestra comunidad en particular. Hemos enfatizado una lealtad limitada a expensas de una fraternidad más universal e inclusiva. El buen samaritano, que estaba dispuesto a sacrificarse para ayudar a gente que no era la suya, fue un concepto nuevo, incluso en la no muy lejana época en que vivió Jesús. Y dicha parábola fue utilizada por él para enfatizar el concepto. A medida que los eones pasaron y millones de peregrinos transitaron el camino evolutivo, el concepto de fraternidad se expandió lentamente. En cierto momento, no mucho tiempo atrás, se consideraba aceptable comprar y vender seres humanos como esclavos y hacer con ellos cualquier cosa que su propietario quisiera. Entonces surgió la preocupación porque los esclavos no sean maltratados. Gracias, querida hermana. Vamos a continuar con la siguiente hoja, por favor. Más tarde, aparecieron cuestionamientos sobre el derecho moral de que un ser humano sea propietario de otro. Y hoy, la esclavitud, aunque no extinguida completamente de nuestro globo, es contra la ley en la mayoría de los países. El reconocimiento de que nuestro planeta es de hecho
uno solo, se ha acelerado por el desarrollo de las comunicaciones electrónicas, el transporte rápido para largas distancias, el incremento de comercio internacional y los intereses culturales comunes de las personas en todas partes. Ninguna nación es ya completamente independiente de las demás. Incluso países geográficamente remotos unos de otros están ahora distanciados a menos de un día de viaje y pueden comunicarse casi instantáneamente. De este modo, lo que pasa en un país afecta a todos los demás, inclusive la erupción de hospitalidad racial, religiosa y cultural puede ser vista como el preludio de un reconocimiento más universal de la unidad existencial de la humanidad. Gracias. Hay una pequeña aclaración, es la erupción de hostilidad. Perdón. Gracias, muy amable. Sí. La violencia y el terrorismo en el que esa hostilidad frecuentemente se expresa es el extremo oscuro del espectro de las relaciones humanas. En el otro extremo, el número continuamente creciente de personas está percibiendo la luz de la fraternidad y la buena voluntad. Es en tiempos de las más grandes pruebas que la bondad y la nobleza inherentes a la humanidad se muestran. Actos inhumanos y de terrorismo están lejos de ser erradicados de este planeta, pero si miramos el plan de evolución, comprendiendo que cada uno de nosotros inevitablemente cosechamos lo que sembramos, aprendiendo así las lecciones de nuestra siembra, podemos vislumbrar un mejor futuro. En este futuro, nuestra interdependencia y responsabilidad mutua por el bienestar de todo será la trama del esfuerzo humano, reemplazando las ciegas hostilidades y brutalidades que aún no hemos superado. La convicción de que la cooperación y el respeto humano se harán realidad inevitablemente no nos exime de la necesidad de actuar para alcanzar ese objetivo tan pronto como sea posible. Porque debemos alcanzarlo por nosotros mismos. Ninguna autoridad divina o humana puede imponernos respeto y cooperación. La realización de la fraternidad depende de nosotros. Gracias, mi querida hermana. Gracias. Vean entonces cómo a lo largo que vamos estudiando estos conceptos universales, vamos comprendiendo que lo que nosotros llamamos globalización comercial, cultural, científica, en el ámbito de las comunicaciones, no es más que la revelación cada vez más de este principio de la fraternidad universal, de este principio de sinergia, de interrelación, de interrealización, estos conceptos de dependencia, independencia, pero sobre todo interdependencia, cuando ya nosotros reconocemos que somos interdependientes, de que todos somos necesarios para el plan maestro, para la gran obra, que cada quien está en un tiempo, en un espacio, encarnado en determinado país, ciudad y de diferentes circunstancias, pero todos contribuyendo a la realización de este plan divino, de la magna obra. Entonces, hecho lo anterior, cada vez nos estamos adentrando a cómo esta fraternidad se encuentra presente en todos los quehaceres del ser humano. Ya se advirtió en la lección anterior cómo las comunicaciones, los medios, cualquier circunstancia que suceda en una parte del mundo, inmediatamente surte sus efectos en los medios en todo el mundo. Y bueno, esta experiencia que estamos viviendo a través de este año 2020 no es la excepción. Aquello que surgió como algo en China y que la humanidad, sí, mira, ellos padecen esta cuestión, el meme, la burla, todas esas circunstancias que se dieron el año pasado, la humanidad era el momento en el que podíamos
en conjunto, tanto grupos exotéricos como esotéricos y todas las organizaciones mundiales. Si surgía un problema en un país, en ese momento era el momento preciso para apoyarlo. Sin embargo, aquí se reveló que la humanidad, al haber quebrantado ese principio de fraternidad y sobre todo esta ley de causa y efecto, que nosotros pusimos causas desde razas anteriores, empezó a surtir sus efectos. Sin embargo, nosotros consideramos que lo que les da, algo que surgió como esporádico, como eventual, como una circunstancia, como cualquier otra enfermedad, como cualquier otra circunstancia, sea verdadero o no, sea inventado o creado, lo que sí podemos nosotros comprobar es que actualmente la humanidad estamos viviendo procesos planetarios, procesos de conciencia, procesos económicos, procesos de despertar. Se han activado todos estos grupos que estaban aislados. Ha sido una maravilla esta cuestión de cómo estos grupos, estos fraternidades nos hemos vinculado a través de las redes sociales. Entonces, no todo fue para mal. Sabemos que muchas personas han perecido, sabemos que muchas personas han sufrido. Sin embargo, nosotros al estudiar esta lección podremos comprender el por qué y el para qué nos suceden a la humanidad todas esas circunstancias, y muchas más pruebas nos aquejan, mis queridas hermanas y hermanos. No es la única ni la última prueba por las cuales todos los seres estamos expuestos. Sin embargo, la prueba era directa para el género humano, porque los demás reinos no se han afectado, no se han enfermado, contagiado, algún otro tipo de cuestión hasta el momento, y esto revela ineludiblemente que la prueba, la experiencia, el mensaje es directo para la humanidad. Reconocer que algo en nosotros no iba bien, el hecho de creer, considerar que nosotros tenemos señorío sobre todos los seres, sobre la naturaleza, sobre incluso otros humanos, que nosotros podemos controlar los virus, los hongos, las bacterias, todo lo relativo a la biología humana. Bueno, jugar con eso ha traído consecuencias. Y bueno, aquí estamos haciendo afronta a estos problemas, y bueno, esto es lo que precisamente nos dice este siguiente capítulo: la fraternidad y el sendero. O sea, no basta con reconocer, con pregonar la fraternidad, hay que vivirla, y para eso nosotros tenemos que aullar, recorrer, transitar, transcurrir, seguir este camino, este sendero que es el sendero de la eterna evolución. Entonces, para ello, alguna hermana o hermano que desee participar con la lectura, con mucho gusto le vamos a conceder el uso de la palabra. ¿Alguna hermana o hermano que desee leer este tema denominado la fraternidad y el sendero? ¿Hay quien? Sí. Sí. Adelante, arquitecta Jocelyn Cruz. Muchas gracias, querida hermana. Gracias, buenas tardes. Tenéis el uso de la palabra. La fraternidad y el sendero. En el libro de guía espiritual escrito por H.P. Blavatsky, La voz del silencio, se le dice al peregrino que debe estar preparado para responder ciertas preguntas. Una es: ¿has puesto a tono tu corazón y tu mente con la gran mente y corazón de la humanidad toda? Compasión, una virtud enseñada por el Buda y el Cristo, es la última gran virtud que debe ser alcanzada completamente por todo aspirante. A cada sincero peregrino del sendero de las edades que se le demande estar en completa armonía con todo lo que vive, tener amor por los hombres como si ellos fueran tus hermanos aspirantes, discípulos del mismo instructor e hijos de la misma dulce madre. Ninguno de nosotros sabe dónde estamos en este sendero con respecto a los demás. En el pasado, todos nosotros hemos estado allí donde las personas menos desarrolladas espiritualmente hoy luchan. En el futuro, estaremos donde los héroes espirituales caminan hoy.
Entre estos dos extremos hay gradaciones innumerables, cada una siendo un peldaño hacia un logro mayor. Además, los logros espirituales no son siempre visibles. Por estas razones, no podemos juzgarnos unos a otros. Todos compartimos una misma fuente, una experiencia común, un destino común. Esta es la realidad subyacente que los humanos aún no han comprendido en número suficiente como para traer paz a un mundo en problemas. Poner a tono nuestros corazones y mentes con el gran corazón de toda la humanidad es un desafío, pero nosotros tenemos aún otro desafío de fraternidad que afrontar, el reconocimiento de nuestra unidad con toda la vida, en cualquier forma que ésta se manifieste. Gracias, mi querida hermana. Vamos entonces a continuar. Adelante. Somos los hermanos y hermanas mayores de los demás reinos de la naturaleza y por lo tanto somos responsables por la explotación de las fuentes naturales y del reino animal en particular. Para cualquiera que sepa que todos los seres son manifestaciones de la vida una, la innecesaria imposición de sufrimiento sobre los animales es inaceptable. La reverencia por toda la vida genera una ética de indañabilidad en aquellos que se empeñan en aplicar los principios teosóficos a sus vidas. Nuevamente, en La voz del silencio encontramos el siguiente pasaje. La compasión habla y dice, ¿puede haber bienaventuranza cuando todo lo que vive debe sufrir? ¿Te salvarás tú mientras escuchas el llanto del mundo todo? Estas palabras son pronunciadas cuando el peregrino alcanza el final del viaje y puede optar por ser liberado de la rueda de nacimientos y muertes. Pero la voz pregunta si el peregrino está satisfecho de dejar a otros sufriendo. La última prueba que enfrentamos al final de nuestra evolución humana es el reconocer que no podemos alcanzar la libertad mientras otros están esclavizados. La práctica de la fraternidad completa e incondicional es la verdadera expresión de nuestra conciencia acerca de la unidad de la vida y de nuestras propias raíces en tal unidad. El instructor referido como K.H. le escribió a A.P. Sinnett, un corresponsal inglés. El término fraternidad universal no es una frase sin sentido. La humanidad en conjunto tiene un derecho supremo sobre nosotros. Es la única base segura para una moralidad universal. Si esto es un sueño, al menos es un sueño noble para la humanidad y esta es la aspiración del verdadero adepto. Eso está en la carta de los maestros número 5, las llamadas Mahatma Leaders. Esta es una carta que le escribió el maestro K.H. a A.P. Sinnett, que era un corresponsal inglés. Bueno, hecho lo anterior, entonces, con estas palabras, bellas palabras del maestro K.H., ahí se define este concepto de fraternidad universal. Él dice, el maestro K.H., que el término fraternidad universal no es una frase sin sentido. La humanidad en conjunto tiene un derecho supremo sobre nosotros. Es la única base segura para una moralidad universal. Si esto es un sueño, al menos es un sueño noble para la humanidad, y esta es la aspiración del verdadero adepto. O sea, aquellos que consideren, que crean que la fraternidad es algo efímero, inalcanzable, una utopía, es algo irreal, algo inaccesible. Bueno, este maestro K.H. nos precisa que aquellos que no lo reconozcan, que lo vislumbren como un sueño, bueno, es un sueño noble para la humanidad, y esta meta de reconocer y practicar la verdadera fraternidad universal es la aspiración de cualquier adepto. Adepto es un maestro de sabiduría. Adepto es aquel que ya se ha liberado de esta rueda de reencarnaciones, que ha alcanzado esta quinta iniciación planetaria. Entonces, un adepto se puede considerar es un superhombre, un hombre ya perfeccionado, ya libre de todas estas penurias, de todas estas necesidades que aquejan a la humanidad. Sin embargo, por amor, por compasión, se nos dice que una vez que has alcanzado ese grado de altura, de desarrollo de la conciencia,
ese grado iniciático en la obra de la voz del silencio se nos dice que es la última prueba. Le dan a elegir a ese maestro de compasión y sabiduría liberarse de esta evolución planetaria, seguir una evolución solar, o la compasión habla y le dice, puede haber bienaventuranza cuando todo lo que vive debe sufrir. Te salvarás tú mientras escuchas el llanto de todo el mundo. Entonces ahí es cuando viene la prueba final, que el Buda, el Cristo, todos esos grandes seres renuncian a continuar con su evolución en el sistema solar y en el cosmos, para que hasta que el último cansado peregrino se salve, ellos se salvan. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que son la conciencia de unidad, que no se pueden salvar ellos y los demás condenar, como nos han dicho en algunas religiones, tradiciones, que hay un tiempo para salvarnos, un día del juicio final. Hay otros autores que dicen que sí, ineludiblemente también va a haber una separación, la evolución tampoco está a merced de nuestra consideración. ¿Quieres evolucionar? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres no? Hay ciclos en los cuales pasamos de un reino a otro. El mineral pasa, los más destacados del reino mineral pasan al vegetal, los vegetales al animal, y los animales pasarán al reino humano, y nosotros en un tiempo determinado nosotros tenemos que pasar al siguiente reino, al de superhombres, ser adeptos. Entonces, aquellos que no hayan comprendido las lecciones humanas, como la escuela, hay reprobados y hay extraordinarios, tendrán que repetir en un ciclo anterior todas estas enseñanzas que se deben de aprender en el reino humano. Eso sí es cierto. La evolución, el universo no está esperándonos a que evolucionemos para que el universo evolucione. O sea, claro que hay ciclos, y se habla en muchos textos que ese día del juicio final, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, se va a separar efectivamente el trigo de la cizaña. ¿Y qué es esto en términos alegóricos, simbólicos? Que aquellos que por su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo en sí mismo lograron perfeccionarse, desarrollarse, pasarán en un siguiente ciclo a ser los instructores de la siguiente humanidad, como ahora lo son estos maestros de compasión y sabiduría, que ellos en un ciclo anterior, hace millones de años, eran la humanidad, y nosotros éramos esa vida animante del reino animal. Entonces vean cómo esta evolución es cíclica, lo vamos a ver en la lección 11, ascenso y caída de razas, civilizaciones, cómo existe un plan maestro, un plan divino en esta magna obra, y en el cual nosotros tenemos que irnos desarrollando en el reino, en el género en el cual estamos transitando. Entonces, pero mientras tanto, mientras vivamos esa experiencia humana, la responsabilidad que tenemos nosotros es ayudar en la evolución a los reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, y no explotarlos, no hacerlos sufrir, porque imagínense la responsabilidad kármica que tenemos, qué tipo de humanidad futura estamos haciendo, tratando hacia los animales. ¿Qué tipo de animales vamos a ayudar a hacer tratando los vegetales? ¿Y qué tipo de vegetales vamos a hacer en el futuro tratando así al reino mineral? Entonces, esa ignorancia de no comprender que nosotros somos los hermanos mayores de estos reinos inferiores es la causa por el cual nosotros estamos sufriendo. Estamos sufriendo por ese egoísmo, ese hedonismo y ese narcisismo de creer, sentirnos que somos los reyes de la creación y que nada ni nadie nos puede afectar, y que nosotros sí podemos afectar. La vida, la experiencia nos lo está demostrando que no es así, que todo está impelido y funciona a través de leyes cósmicas y universales, y que el quebrantamiento de esas leyes nos genera el sufrimiento, el dolor, la miseria, la pobreza y todas las aflicciones que conocemos la humanidad actualmente. Bueno, hecho lo anterior, aquí en las páginas 10 y 11 y 12 vemos cómo está esta estructura, cómo hay jerarquías. Aquí vemos, por ejemplo, este diagrama, cómo estos logos solares, este sistema solar está evolucionando, cómo hay planos cósmicos, y cómo, repito, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, todos los seres estamos evolucionando. Desde ese logo solar
Hay una jerarquía solar y planetaria, que es lo que vamos a hacer en la meditación de las 7 de la noche. Cada mes nosotros en esta meditación nos conectamos con estas jerarquías solares y planetarias para recibir esa infinita luz, amor y poder que ellos radian a través de lo que nosotros conocemos como los 7 rayos, 7 canales por medio del cual se expresa la Santísima Trinidad, la Santísima Divinidad en el sistema solar y en el planeta. Entonces, estos diagramas nos ayudan a reconocer que hay una jerarquías planetarias, solares, cósmicas, universales, y que estas jerarquías están ordenadas, están estructuradas conforme van progresando estos seres. Aquí tenemos, por ejemplo, que estos reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal, son los reflejos de estos 3 círculos concéntricos mayores. La humanidad, todas las civilizaciones, encabezadas por esos pensadores, científicos, grandes líderes, que hay un nuevo grupo de servidores del mundo, que hay estos agentes espirituales, hay discípulos, hay individuos que velan por la humanidad, que son los regentes, que son los custodios de estos principios, que son intermediarios entre la jerarquía de maestros y la humanidad. Tenemos a estos maestros de sabiduría, comandados por Cristo, el Manú, el Mahashohan, una serie de regentes, dirigentes, que se ocupan de los quehaceres del mundo. Ellos son los custodios del plan divino, los maestros de sabiduría, de compasión, conocen el por qué y el para qué sucede todos los fenómenos y acontecimientos mundiales. Luego tenemos esos llamados nirmanakayas, esos seres que ya alcanzaron ese grado de Buda. Esos nirmanakayas son esos contempladores divinos que están en profunda y constante meditación, están ayudando a radiar con esa presencia de ellos en continua y constante meditación para ayudar a estos seres, a estos reinos inferiores. Y por último tenemos en la jerarquía eso que se conoce como Shambhala, esa ciudad etérica en el desierto del Gobi. Hay quien se le conoce como Shangri-La, son varios términos, pero ahí en esa ciudad etérica es donde está el gobierno interno del mundo. En esa sede es donde se encuentra encarnado el regente del planeta llamado el Logos Planetario. Hay varias denominaciones, el Sanat Kumara, el Anciano de los Días, hay quien le da el nombre de Melquisedec, el Iniciador Uno, el Mago Supremo. O sea, son muchas las palabras que se le dan a este regente del planeta que nosotros en términos esotéricos conocemos como el Logos Planetario. Y desde luego hay seres que vienen a ayudar del sistema, de otros sistemas, vienen a ayudar dentro de los límites de la ley del libre albedrío, con su presencia a ayudar a la evolución del planeta. No necesitan venir en naves, lo hemos dicho, aunque aquellos que vengan, pues bienvenidos. Estos seres intermediarios, divinos, cósmicos, extraplanetarios, vienen apelando a esta ley de la fraternidad universal, apelando a esta ley del servicio, vienen a ayudar dentro de lo que, repito, es dado y posible ayudarnos, no nos pueden hacer la tarea. Cada quien, cada ser, en cada reino, en cada jerarquía, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, y estos seres vienen a colaborar con este grupo ejecutivo de seres regentes en el planeta, y se encarnan estos grandes iniciados en todos los campos del quehacer humano, en la política, en la diplomacia, en la instrucción, en la sabiduría, en las comunicaciones, en las artes, en la ciencia, en las religiones, en la magia, en todo lo relativo al ceremonial, al ritual. Entonces, todos estos grandes iniciados, discípulos y este grupo de servidores del mundo son estos intermediarios entre la humanidad y estos reinos inferiores. Entonces vean la maravilla de cómo estos eslabones, cómo esta cadena fraternal nos une con seres que están evolutivamente más desarrollados que nosotros y seres que actualmente, los reinos inferiores, estamos ayudándoles en su evolución. Ese es el fin último, de que todos los seres evolucionemos, de que todos los seres nos desarrollemos, que todos los seres en esa auto-interrealización lleguemos a desarrollar esa conciencia de unidad, de plenitud,
y bueno, experimentar esos estados de totalidad, esos nirvanas, esos samadhis universales, es todos regresar al seno del absoluto, del Padre, del Parabrahman, de la Seidad, henchidos de experiencias, llenos de gratitud, llenos de bienaventuranza, de bendiciones, llenos de desarrollos y de estas potencialidades, llenos de virtudes, cualidades, y como maestros de la creación. Al haber transitado en ese proceso involutivo y después en el proceso evolutivo, el fin y el destino de todos los seres es convertirnos en esos logos planetarios, cósmicos, universales, para retornar todos al seno de la fuente que nos vio nacer, del cual provenimos y al cual habremos de retornar, al absoluto, a la seidad, al aquello, al Parabrahman, al inmanifestado, como se puede señalar en algunas tradiciones. Bueno, en la página 13 vienen algunas preguntas. Ahorita vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Pueden preguntar algunas de estas que se encuentran aquí visibles a página 13, o pueden formular alguna otra pregunta en relación, aclaro, al tema de hoy. Entonces, si alguien desea generar alguna pregunta de las que están aquí en esta página 13, o desean formular alguna otra pregunta en torno a este tema, pueden levantar la mano o pueden escribir en la herramienta del chat, y con mucho gusto, si yo sé, puedo responder esa pregunta adelante. Si no, buscamos quien pueda responderlo, si no, el silencio, la meditación de cada quien podrá encontrar la respuesta a esas preguntas. Entonces, estas preguntas a consideración, repito, se encuentran al final de cada lección. Aquellos que están inscritos en el curso básico van respondiendo, nos lo van compartiendo en un grupo que tenemos de WhatsApp, para que cada hermana y hermano que estén inscritos en el curso nos estemos retroalimentando, porque cada quien, repito, tiene sus perspectivas, sus opiniones, sus conclusiones, y son únicas y respetables. Entonces, solicitó en primer término la palabra mi querida hermana Ruth. Adelante, querida hermana. Sí, muy buenas tardes. Es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes y quería hacer una pregunta acerca de si la Sociedad Teosófica considera el vegetarianismo como fundamental para seguir la doctrina teosófica, digamos. Gracias. Sí, gracias. Sí, de hecho, sí. Aunque los que somos miembros de la Sociedad Teosófica o simpatizantes, no se nos obliga a ser vegetarianos. Aquellos que ya se comprometen con el sendero, con este último tema que vimos de la fraternidad del sendero, aquellos que ya deciden resueltamente recorrer ese camino iniciático, primeramente como aspirantes en esta vida o en otras vidas, pueden ser discípulos de maestros de sabiduría, y en futuras encarnaciones iniciados, recorrer ese sendero iniciático. Sí es uno de los requisitos para ser aspirante, discípulo iniciado, el respeto a todos los seres. Y ese respeto a todos los seres incluye adoptar una dieta vegetariana. Entonces, sí, en ese contexto, en ese sentido, repito, a los que son miembros y simpatizantes, no se les obliga, se les sugiere. De hecho, hay un texto de Leadbeater denominado Vegetarianismo y Ocultismo, donde él expone en detalle estas bondades de ser vegetarianos. Pero repito, somos libres pensadores, nosotros tampoco vamos a denigrar, vamos a atacar, aunque sabemos, dice Blavatsky, que es nuestro deber defender al que es injustamente atacado, en este caso los animales. Pues bueno, en ese sentido sí estamos incumpliendo ese deber de defender a los débiles, a los desvalidos. Sin embargo, sabemos que la conciencia de la humanidad actualmente es infantil. ¿De qué sirve que vayamos a los rastros y digamos, ¿saben qué? No coman carne. Pues sí, nos van a destruir, nos pueden en ese momento crucificar, nos pueden despedazar, lo que ustedes quieran. Y bueno, tendría que ser una expansión de conciencia, una masa crítica que conscientemente, en colectivo, nosotros pudiéramos unirnos para ayudar a despertar la conciencia. Pero ponernos afuera de las carnicerías, de los rastros, manifestarnos, pues bueno, eso generaría violencia. Y claro, o sea, muchos hermanos y hermanas creo que estarían dispuestos a dar su vida por generar esa conciencia. Sin embargo, repito, nosotros
vamos adquiriendo las experiencias de respeto y de amor a través del dolor y el sufrimiento. Entonces, aquellos que transgreden esa ley de la unidad, en esta o en otras vidas, por experiencia propia, por dolor propio, reconocemos que eso que estamos haciendo no es correcto, no es correcto, no es correcto, y en consecuencia de lo anterior, por un acto voluntario, por un acto consciente, nosotros comprendemos que eso que hicimos en el pasado, bueno, lo hacíamos por nuestro estado precario de conciencia. Sin embargo, a cierta altura, a cierto nivel, ya tu propia conciencia te va generando ese amor universal, esa conciencia búdica, y bueno, va respetando cada día más a los seres. Esa es mi humilde opinión, mi hermana Ruth. Entiendo, gracias mi querido hermano. También comentarte que pertenezco a una logia masónica y que también estoy un poco adentrada en lo que es el taoísmo, entonces estoy también a favor de lo que es el no sufrimiento de los seres sintientes. Es cuanto, mi querido. Gracias. Y repito, y ese principio de fraternidad se extiende a todas las órdenes. Repito, respetamos que hay hermanos que tienen usos y costumbres que no aceptan a mujeres. Sin embargo, la pregunta sería que todos esos queridos hermanos que pertenecen a determinada o cual orden me digan cómo es que vinieron al mundo sin la presencia de la figura femenina. Y repito, no estoy hablando de cuestiones ni machistas ni feministas, es lógica pura, es biología pura. Sin embargo, repito, es parte de lo que la humanidad poco a poco tenemos que descubrir y aceptar, que nadie está aquí por sí mismo y que nadie vive para sí mismo, que somos fruto de ese amor universal a través del Padre y de la Madre, de esos dos polos positivo y negativo, y que el Hijo, ese Cristo cósmico que cada quien somos nosotros, representa la neutralidad de ese amor. Entonces, repito, eso también queda a consideración, pero somos respetuosos de todos los usos y costumbres, de todos los que reconocen a los hermanos masones solamente a la masonería masculina, y a aquellos progresistas que reconocen la inclusión de la mujer. Pero repito, eso no solamente se aplica a los ámbitos esotéricos. Muchas religiones también, repito, han censurado a la mujer en la participación política, en muchas cuestiones. Poco a poco estamos viendo el reconocimiento de ese principio de igualdad, de libertad, igualdad y fraternidad, pero sobre todo, repito, fraternidad, libertad, igualdad y sobre todo fraternidad. Entonces, mi querida hermana Adriana Notario, solicitaste el uso de la palabra. Adelante. Un comentario. Hay gente que yo he visto que sobre lo comer carne, pues quieren así como que de la noche a la mañana cambiar y decir, sí, yo voy a cambiar, ya no voy a comer carne. Tiene alguna descompensación. Entonces, esto que estamos estudiando, esto que tenemos que lograr, no es en una vida. Muy poca gente lo lograría en una vida, ¿no? No voy a decir que no se logre, pero muy pocos. Entonces, es empezar a disminuir poco a poco la carne para no afectar a nuestra parte física, ¿no? Pero no es tanto el problema de decir, ay, estoy comiendo, no. El problema de empezar a tener pensamientos puros, palabras puras y acciones puras, ¿no? O correctas o rectas, como dice el Buda. Entonces, lo bonito de todo esto es que ya iniciamos en este caminar de despertar la conciencia. Y no es de que tengo que quitarme la carne, es poco a poco, para no perjudicar nuestro organismo más que nada. Eso es todo. Gracias, hermano. Gracias, mi hermana. Así es un proceso de alquimia, es un proceso de transmutación. Ayer tuvimos una charla con el querido hermano Gaspar Torres, estudiamos lo relativo a la voz del silencio, que hoy fue citado en ese texto, en esta lección, y yo le comentaba a él que muchos hermanos creen que por leer A los pies del maestro, la voz del silencio, Luz en el sendero, ya soy discípulo de maestros, ya estoy listo para la iniciación, o si leo Alice Bailey y la iniciación humana y solar, o si pertenezco a alguna orden de corte iniciático, aunque nos digamos iniciados, pues somos iniciados simbólicamente en nuestras órdenes, pero no tenemos esa conciencia iniciática planetaria.
Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hay iniciaciones simbólicas y hay iniciaciones planetarias, solares y cósmicas. Nosotros nos estamos preparando para recibir a través de estas órdenes de acercamientos de corte iniciático, porque nos acercan a ese sendero espiritual y nosotros nos estamos preparando vida con vida. Quizás hay quien en esta vida ya pueda estar preparado para estar dispuesto a soportar las pruebas de ser un aspirante al sendero, o hay quienes estén como discípulos, y no negamos que quizás haya iniciados, no sabemos, anónimos, encarnados en algunas de estas órdenes. Sin embargo, algo que caracteriza a los discípulos y a los iniciados es una completa discrecionalidad. Son diligentes, prudentes, moderados y sobre todo discretos. Entonces, aquellos que nos digan que son discípulos o que son iniciados de maestros, que canalizan, o que ellos son intermediarios, que vienen a darnos un mensaje, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar ese discernimiento, pensar por nosotros mismos y no por intermediación de otras personas. Hay hermanos o hermanos que nos han contado que van a órdenes y que dicen, no, es que fulano de tal es un iniciado y él nos va a revelar lo que nos va a pasar en estos años, y nos dicen que tomen víveres, que prepárense, viene una catástrofe, denme su dinero. O sea, aguas, tengan mucho cuidado a dónde y con quién se agrupan. ¿Por qué? Porque el sendero cada quien lo tiene que recorrer y nadie lo puede recorrer por intermediación. Entonces, habrá guías como libros, videos, conferencias, charlas. Habrá personas como su servidor, que yo no soy, ni me reconozco ni como maestro, soy un humilde y eterno aprendiz, que por una cuestión, una responsabilidad kármica me ha tocado coordinar, administrar esta cuestión virtual. Bueno, es punto y aparte. Pero desde luego yo ni soy discípulo, ni iniciado, ni soy maestro, soy un eterno aprendiz. Y entonces estos que tenemos esta responsabilidad de ayudar a difundir estos principios universales, bueno, pues nosotros podemos apelar a que cada quien busque al maestro interior, a su alma, a su espíritu, y que cada quien se adentre en esa tarea de autoconocerse, autotransformarse, transmutarse, esa alquimia, esa transformación interior. Nada ni nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cada quien nos corresponde desarrollar esta autoconciencia. Nos dice Ruth, no podemos evolucionar mientras nuestros cuerpos sean tumba de animales, dijo Tolstoy. Bueno, repito, son perspectivas. Aquí en el centro de estudios tenemos un hermano que es vegetariano, y él cada vez que vamos después de nuestros trabajos, pues tenemos un agape fraternal, vamos a comer los hermanos, y este hermano nos impele: dejen de comer, mis hermanos, por favor, comprendan el sufrimiento animal. Y yo le digo a los hermanos, claro que sí, esa compasión debe de imperar en los hermanos, pero imagínate, es relativo. Tú te alimentas de vegetales, pero imagínate, hay personas en la India que se alimentan de prana, en realidad lo que nos alimenta son los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y el éter o prana. Entonces, eso es lo que realmente nos nutre. Deberíamos de ingerir muy pocos alimentos, porque en realidad es ese elemento, a veces tierra, o a veces fuego o agua, pero en realidad normalmente el elemento tierra, pues nos lo dan los minerales, los vegetales. El agua, que somos 3/4 partes, pues es obvio. El aire, pues ese aire nos lo suministra la naturaleza. Y el éter, a través de absorber estos glóbulos de vitalidad, esas exposiciones moderadas al sol, nosotros ya estamos recibiendo ese 5º elemento, el prana, el éter. Entonces vean, si a lo que nosotros nos nutre realmente son esos elementos, 5 elementos, entonces vean que en realidad tenemos que ingerir muy pocas porciones y cantidades de lo que nosotros conocemos como alimentos, que lo que normalmente hacemos es satisfacer el gusto del paladar. Eso es diferente. No nos alimentamos para nutrirnos, nos alimentamos para saciar nuestros gustos y apetitos y deleitarnos con las sensaciones, sabores, olores y colores de los alimentos, que eso tiene que quedar claro. Si nosotros nos nutriéramos de forma sana e inteligente, sabríamos a qué horas comer, qué alimentos comer
qué alimentos no comer, qué alimentos nos ayudarían a sanar y cuáles son los que nos enferman. Esa es parte de lo que demuestra el grado evolutivo en el que nos encontramos. Pero repito, conforme vamos evolucionando, hay seres en la India que solamente viven de estos 5 elementos, que ni siquiera ingieren ya minerales ni vegetales. Hay seres, repito, en ese grado de evolución. Pero como decía mi querida hermana Adriana, es un proceso gradual. Hay quien, repito, hay quien es vegetariano, hay quien se vuelve vegano y hay quien se alimenta ya de la tierra, del agua, del fuego, del aire y del éter. ¿Alguien más que desea hacer, Cristian? ¿Alguna pregunta? Gracias, mi querido hermano Omar. No una pregunta nada más, una obra que va muy en relación a lo que estás comentando y que recomiendo a todos los hermanos que están con nosotros, del autor Arthur E. Powell, que se escribe P de Pedro, O de Oscar, W, E de Eduardo, LL, que se llama Comida y Salud, Food and Health. Ya es una obra algo antigua, por ahí de 1900. Sin embargo, va muy de la mano de lo que estás comentando. Para aquellos que quieran profundizar en el tema, considero que es una obra muy completa, aunque sea algo antigua, y nada más para compartirla con nuestros hermanos. Muchas gracias, hermano Omar. Gracias. Fíjate, no conocía esa obra de Powell. Tenemos todos los libros de Powell, sin embargo, ese desconocía. El que sí tenemos el registro era de Vegetarianismo y Ocultismo de Leadbeater. Si tuvieras oportunidad de compartirnoslo, mi hermano, en digital, sería magnífico para hacerlo llegar a las queridas hermanas y hermanos que el día de hoy nos acompañaron. Gracias por tu puntual intervención. Mi hermano Daniel Burgos dice, hermano Omar, ya que estamos hablando de carne, ¿cuál es el problema con la carne de cerdo con respecto a la evolución de los animales? Bueno, repito, mi hermano, no podemos dar una opinión generalizada. Repito que hay personas que incluso han intentado dejar la carne, y bueno, les ha ido muy mal físicamente. ¿Por qué? Porque es un proceso progresivo. Hay quien sugiere que primero dejar el puerco, la res, el pollo y al final dejar una dieta de pescado, salmones, una dieta más apegado a lo que ingieren los europeos, los mediterráneos. Pero repito, no hay un proceso ordenado que digan primero deja el pollo, luego la res, el puerco. O sea, es un acto voluntario y consciente de cada quien, de acuerdo a las necesidades energéticas y calóricas que cada quien debe de suministrar. Parte del conocimiento de sí mismo es aprender a conocer qué alimentos me dañan. Si lo picante, si lo dulce, si lo salado. Sabemos que toda la materia tiene 3 cualidades: tamás, rayás y sattva. Entonces, desde la perspectiva de la Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, en la Ayurveda, que es uno de los libros de los Vedas, se nos dice que hay alimentos rayásicos, tamásicos y sáttvicos, y los que el individuo debe de procurar ingerir son esos alimentos sáttvicos. Se ha dicho que son aquellos alimentos electromagnéticos, aquellos alimentos que estén a la intemperie, que estén expuestos a la luz del sol y que entre más altura tengan estas ramas, estos árboles, mayor existe esta fricción magnética entre la tierra y estos frutos, y esa interacción magnética entre estos frutos que están, la fuerza de la gravedad los impele a que se caigan, pero ese desarrollo de esa planta hace que no se caigan, que se desarrollen, que maduren, y esa exposición al sol y a los elementos, repito, esos 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter, hacen que esos alimentos como el coco, los plátanos, las naranjas, entre otros, se ha dicho que entre más alto estén o en esos lugares más altos estén, son más sáttvicos. Pero repito, tenemos que consultar varias obras para saber cuáles son los alimentos más propicios, pero lo más importante es hacer ese proceso de autoobservación, autoanálisis de qué alimentos son los que me producen indigestión, sueño, me irritan, cuáles me generan el desarrollo de tal o cual vicio
o me exacerban tal o cual sensación. Pero como tal, mi hermano Ricardo, perdón, Daniel Burgos, no podemos decir, la carne de cerdo es más nociva que la de puerco, o los mariscos, o sea, hay muchos estudios y todos se contraponen. Entonces, por eso no podemos dar una opinión general. Nos dicen, entonces, ok, ¿alguien más que desea? Guillermo Prieto, adelante. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. El tema de la carne de cerdo no es tanto que sea carne roja ni nada de eso, sino que es tremendamente ácida y tiene un alto contenido de azufre. Por eso es que es tan indigesta. Es muy sabrosa, pero es muy indigesta. Ok. Lo que se sugiere normalmente es bajarle el pH, agregándole, por ejemplo, limón o comiéndola y tomando limonada, por ejemplo, para contrarrestar ese efecto, vamos a decirlo así, indigesto o dañino que tiene. En realidad, en lo que yo he podido leer de los alimentos zoáticos, de lo que se trata es evitar las carnes en general y las carnes rojas en particular, porque no nos excitan las emociones. Y por supuesto, algo que atente a nuestro control emocional, pues no es deseable. Entonces los rágicos creo que son los que excitan. Y los otros, los zoáticos, son los neutros, que son los vegetales. Y me faltan uno. Los tamásicos, los Ajá. tamásicos son los tubérculos, todo lo que se cría de la tierra hacia abajo, tubérculos, leguminosas, todo lo que está de la tierra hacia abajo. Esos carbohidratos son tamásicos porque incluso tardan mucho tiempo en digerir el organismo. Así es. Y los sádvicos son todos aquellos frutas y verduras, repito, que están en árboles o que crecen de la tierra hacia arriba. Pero Okay. algo muy interesante, gracias mi hermano. ¿Deseas compartir algo más? Sí. Sí. El tema es que hay otros alimentos que son, por ejemplo, los quesos madurados, que entonces más bien deprimen. Y de lo que se trata es de evitar esos dos tipos de alimentos, los que excitan o los que deprimen, y quedarnos con los zoáticos, que son los que son neutros y que entonces permiten hacer un mejor control emocional. Ahora sí, Gracias. es cuanto. Gracias. Hay algo muy interesante, voy a hacer un puntualizar. El tema del día de hoy es la fraternidad universal. Nos estamos desviando del tema por el tema de los alimentos. Creo yo que sería propicio que si preguntáramos, cerráramos ahorita ya el capítulo de los alimentos, porque creo yo que merece más la pena y consideración reconocer, por ejemplo, esta primera pregunta, ¿qué significa la inmanencia de Dios? O sea, hay que regresar al tema de la fraternidad. Sabemos que el daño al género animal, al reino animal, sí, pero ¿qué opinamos acerca de la fraternidad universal? Eso es lo que tenemos que reconocer, no solamente enfocar nuestra atención a los animales, que sabemos, repito, debemos de ayudarlos a su evolución porque van a ser la siguiente humanidad en un ciclo futuro. Pero, ¿qué decimos de los vegetales? ¿Qué decimos de los minerales? ¿Qué decimos de los propios humanos? ¿Y qué decimos de aquellos seres que nos preceden en el camino? O sea, estos grandes iniciados, grandes maestros, estos hermanos mayores. Entonces, en eso debemos de centrarnos, creo yo, para ahorita tenemos 15 minutos más de sesión de preguntas y respuestas, no desviarnos del tema. Entonces, los invito a que ya puede ser alguna de las consideraciones de las que estén aquí en estas, o alguna relacionada al tema de la fraternidad universal, para regresar al contexto. Adelante, mi hermano Pedro. Pedro, ¿tienes el uso de la palabra? Adelante, mi hermano Pedro. ¿Sí puedes activar tu micrófono? Bueno, en lo que le activa el micrófono, mi hermano Pedro solicitó la palabra Marcela Cecilia Arancio, ¿es correcto? Bueno, Salomón, ¿tú solicitaste la palabra? ¿Activaste tu micrófono? ¿Está abierto? Sí, sí, Omar. Perdón, ya lo activó mi hermano Pedro Rodríguez.
miembro aquí del Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara y de la Logia Armonía anteriormente. Adelante, mi hermano Pedro. Perdón, Salomón, Sí. ahorita continúas. Sí, Adelante, Pedro. quiero compartir esto. Se nos está presentando aquí en el país, incluso para México, para el mundo, pero aquí en México se nos está presentando la oportunidad de la fraternidad, de hacerlo extensivo, que esa palabra, esa acción, que se haga, se difunda, que se practique. Ya a nivel presidencial se está instando a que esta palabra sea muy común y que esta práctica sea muy común en México, porque urge ahorita la fraternidad en México y en el mundo. Él está haciendo énfasis en la fraternidad universal en cada vez que puede, en lo que es la mañanera. Él está instando a que en todo México, incluso en el mundo, se practique la fraternidad universal. Es nada más mi forma de compartirlo con ustedes. Gracias, mi hermano Pedro. Y claro que, repito, es algo tan complejo, es una palabra tan sencilla, pero tan complejo el hecho de que, repito, hay quien no se siente ni humano y hay quien no se siente hermano de los demás. O sea, esa es la trascendencia, la gravedad de lo que nos encontramos la humanidad, que hay seres que en verdad nos aborrecen y nos desprecian, que no se sienten ni humanos y que ven a todos los seres como sus enemigos. Y estos seres, desafortunadamente, estos magos negros, estos seres altamente egoístas, estos seres que desde la perspectiva ocultista dicen que también sirven a los propósitos del plan divino. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que hacer el mal, alguien tiene que ser el tirano, alguien tiene que ser el opresor, alguien tiene que ser el egoísta o el explotador, pero sabemos que los extremos se tocan, que la causa del desequilibrio es que se rompa esa desarmonía. O sea, hay día y noche, hay bien y mal. Se rompe el equilibrio, la armonía, cuando esos extremos se empiezan a manifestar o cuando se expresa más ese egoísmo que ese altruismo. Entonces sabemos ahí que los extremos se tocan, y que en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, científicos, hay quien está en contra de la fraternidad universal. Eso lo sabemos. Entonces, pero tampoco debemos de culparlos. Cada quien debemos de asumir nuestra responsabilidad que nos corresponde en el campo, en el tiempo y en el espacio en el que nos encontremos. Bueno, mi hermano Salomón, ahora sí, una disculpa y gracias por invitarnos, mi hermano Pedro, recordarnos que institucionalmente, repetimos, somos respetuosos de todas las creencias partidarias y políticas, pero eso sí es una realidad. Se ha dicho que un presidente diga que la fraternidad universal, teníamos mucho que no lo escuchábamos. Adelante, Salomón. Sí, buenas tardes, Omar, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mira, Omar, yo siempre he pensado en que pues nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Desde que la humanidad existe el egoísmo, por desgracia. Y entonces, claro que el primer objetivo de la Sociedad Teosófica pues es esencial, porque si nosotros no procuramos esa unidad que debe haber, y precisamente que no tenemos que ver sexo, casta, color, etcétera, pues sería fantástico que nos diéramos cuenta que en cada uno de nosotros existe la esencia divina, que no importa qué color o qué religión o qué lo que sea, no importa nada de eso, porque somos esencia divina, que sería lo primero que deberíamos de tomar en cuenta. Y pues ojalá, ¿verdad? Ojalá, yo espero que en algún tiempo, seguramente pues voy a reencarnar, ¿verdad? Ni eso que ni qué, pero pues en alguna encarnación podamos ver a este mundo, a este planeta, con gente que busque la armonía. Y pues ojalá que también entendamos que los otros reinos, porque pues sin esos reinos nosotros no viviríamos, sencillamente, ¿no? Eso es todo, Omar. Muchas gracias y felicidades a todos. Buenas tardes. Gracias. Así es.
Mi querido hermano Jesús García, ¿solicitaste la palabra? Nada. ¿Alguien solicitó la palabra? Sí, no sé si alguien más quiere hablar, quisiera hacer una consulta. Adelante, mi hermano Taney. Ya, mire, acá en Chile, desde el tiempo de los libertadores, estamos hablando de la independencia de Chile de 1810, ya los principales consultores sobre la libertad del país, y de Argentina también me parece que fueron la logia Lautarina, en la cual el gran libertador que teníamos acá, que era Bernardo O'Higgins, pertenecía a la logia Lautarina. Entonces, y la mayor parte, digamos, de los presidentes que han sucedido en Chile han sido de logias masónicas. Entonces, a esto yo me pregunto, son personas, supongo yo, que personas de grandes valores éticos y morales, ¿qué ha pasado en el transcurso de 200 años, en la cual el país o la humanidad no ha salido adelante con esos valores, con esos formación ética que tienen? Porque yo creo que no solamente en Chile, en Estados Unidos también han sido grandes presidentes, también han sido de logias. Entonces, ¿qué ha pasado con esos aspectos valóricos que ellos tienen que entregar al país, a la educación, a la humanidad en sí? Y crear, porque en eso, siendo presidente, tienen la posibilidad de crear una gran fraternidad de igualdad. Entonces, ¿qué pasó en estos 200 años? Esa es mi consulta, gracias. Gracias. Es una pregunta muy interesante, mi hermano Taney. No solamente en el campo político, vemos la decadencia en el arte, vemos la decadencia en la ciencia, vemos la decadencia en las religiones y en la magia ceremonial. En estos campos de los 7 rayos, 7 expresiones divinas manifestadas en 7 quehaceres humanos, vemos la decadencia. ¿Por qué? Porque hay una ley universal, queridas hermanas y hermanos, que es la ley del ciclo. Todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. En la lección 11 de este curso básico, denominada Ascenso y Descenso de las Civilizaciones, vemos cómo hay potencias mundiales que se erigen y que se derrumban. Roma, Grecia, Egipto, Sumeria, Persia, todos esos vastos imperios otomanos, chinos, japoneses, o sea, los imperios incas, el imperio azteca, cómo abarcaban enormes extensiones, y la última de esas manifestaciones pues fue la propia URSS. Entonces vean cómo esas confederaciones, esas federaciones cumplen un ciclo dentro de la evolución del planeta. Entonces vemos igual cómo planetas, como sistemas solares, como universos cumplen ese ciclo de nacer, crecer, reproducir y decaer, morir y transformarse. Entonces eso se aplica a todos los quehaceres humanos. Hay quien augura, hay quien especula que lo que va a ocurrir en este 21 de diciembre con esta conjunción entre Júpiter y Saturno es precisamente la entrada de Acuario en Júpiter, y que hay quien vaticina que es la verdadera entrada con fuerza y vigor de esta era de Acuario, donde ese control del poder pasa a manos de las masas, de los grupos. La era de Piscis se caracterizaba por ser una era del individualismo, del egoísmo. Eran grandes personajes, eran grandes seres en todos los campos. Sin embargo, la nota clave de la era de Acuario es yo sé, el conocimiento, la sabiduría, pero sobre todo el poder pasa a manos de los grupos. Entonces, repito, incluso los medios de comunicación ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos relativamente controlaban la opinión pública y ahora la opinión pública es la que está controlando los medios. Entonces, ya es inevitable el cambio, como en estos años de 1990 a nuestro tiempo, la ciencia, la tecnología, más no la conciencia, se han desarrollado a pasos agigantados.
Sin embargo, de acuerdo a algunos registros, se dice que los últimos 25 años de cada siglo es cuando realmente viene el crecimiento exponencial de la raza. Por eso la Sociedad Teosófica y todas las grandes órdenes fueron fundadas del 75 en adelante de cada siglo. Entonces, vean ahí precisamente cómo hay un periodo de siembra, conservación y de cosecha en cada siglo. 25, 50, 75 y los últimos 25 años, cómo son de la siembra de ese siglo. Entonces, repito, la humanidad estamos en ese cambio de paradigma. Repito, ese entrada y tránsito de las eras zodiacales no es súbito de que va a entrar Piscis, no, es gradual, sí, y así como la expansión de la conciencia de la humanidad. Entonces, estamos viendo, se augura que haya estos movimientos de revolución de conciencia. No nos gustaría que fuera violento, sin embargo, sabemos, la historia lo ha confirmado, que dijera mi hermano Pedro, a veces se requiere sangre para hacer leyes y sangre para cumplirse. Eso lo ha evidenciado la historia, que desafortunadamente para que haya esa expansión de conciencia se establezcan nuevos cánones en la gobernanza, en los poderes que también se corrompen, aquellos que deben de servirnos, se sirven del pueblo. Entonces sabemos que están encarnados estos individuos que, repito, unos más adelantados, otros menos en el sendero, unos más ignorantes, otros más inconscientes, pero todos a fin de cuentas evolucionando, y que el papel y propósito de estos individuos que a la luz de las masas pueden resultar tiranos, pueden resultar negligentes, intransigentes o hasta malvados. El propósito de ellos es hacer despertar por medio del dolor y de la limitación y el sufrimiento a las masas. Y bueno, las masas también han explotado con un Hitler, con un Mussolini, han explotado con todos estos grandes dictadores que hasta ellos, en su nivel, las masas retomaron el control de sus pueblos y ellos fueron los que a fin de cuentas asumieron esa responsabilidad. Por eso se dice que el sistema político más evolucionado que existe aún no está presente. Y ese sistema político, económico, social es la autarquía, el gobierno de sí mismo. A eso aspiramos la humanidad en razas futuras, el gobierno de sí mismo, no delegar la responsabilidad del gobierno a alguien más. La república, la democracia, siguen siendo hoy en día, aunque están vigentes en la mayoría de los países, una utopía en cuanto a la concepción platónica, esa división de poderes de Montesquieu, de Rousseau, el contrato social, todas estas ideas se gestaron en la Edad Media, fruto de estos hermanos masones también, hermanos de la jerarquía planetaria, de la Hermandad Blanca. Sin embargo, se van a ir encarnando, estamos expectantes que estos hermanos, no estamos solos, estos hermanos de la jerarquía planetaria, de la Hermandad Blanca, se están encarnando periódicamente para ser estos vanguardistas, estos reformadores, estos regeneradores en todos los campos sociales, políticos, económicos, culturales, místicos y esotéricos. Lo repito, no estamos solos, la humanidad en su conjunto tenemos que asumir cada quien nuestra responsabilidad en los quehaceres en los que nos encontramos. Repito, estos problemas existen en todas las órdenes. En todas las escuelas de corte iniciático y esotérico existen estas ovejas negras, estos individuos, sabemos que hay la diestra y la siniestra, y en todos los campos del quehacer humano existe estos principios duales. Pero lo más importante, repito, es asumir la responsabilidad de mi vida. Por las acciones de los demás, no vamos a dar cuentas, no se preocupen. Solamente vamos a dar cuenta por nuestras acciones y omisiones. Lo que los demás piensen, sientan, digan y hagan es responsabilidad de ellos. Pero lo que nosotros pensamos, sentimos, decimos o no hacemos, de eso sí vamos a dar cuenta. Bueno, ¿alguien más que desee retomar el tema de la fraternidad? Gracias, mi querido hermano Hortaney. Hermano Omar. Sí, adelante. Gracias. Bueno, a ver, ¿cómo me sale la pregunta? Que no estoy muy segura de
no estoy muy seguro de entenderlo yo, pero en esta cuestión de la fraternidad, hablando en el plano astral o emocional, conforme lo que hemos estado leyendo y lo que hemos estado aprendiendo, me surge a mí una cuestión en relación a las experiencias en nuestros sueños y qué clase de interacciones podemos llegar a tener con personas o entidades o jerarquías que estén tratando de auxiliarnos. Digamos, si esto es una cuestión para cada quien individual en la que se presentan situaciones que nos parecen tal vez fantásticas en nuestros sueños, pero que a veces pueden parecer como una especie de aprendizaje que se están tratando de entregar a nosotros ciertas cuestiones, o si simplemente es algo en el término más, digamos, más plano, onírico, en el plano, un significado, digamos, más pueril, digámoslo así, como se entiende en las grandes masas, algo simplemente fantasioso en nuestras mentes, o si se llega a presentar este tipo de aprendizaje de forma real, llamémoslo así. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias. Bueno, una pregunta un poco tanto cuanta, aunque se refiere a la fraternidad con los seres desencarnados, con los seres que están en su conciencia en otros planos, es interesante en cuanto al sentido de que estamos interactuando con seres de diferentes planos, dimensiones, realidades y existencias. Aquí se dice, aquí me refiero en aquí eterno presente, en este espacio y en este tiempo en el que nos encontramos, están confluyendo, al menos lo que la teosofía nos dice, estos 7 planos o dimensiones del sistema. Sin embargo, ya a estudiosos esotéricos más profundos dicen que estos 7 planos del sistema, que está aquí, estos 7 planos del sistema, son apenas el plano físico cósmico. Y tenemos un plano astral, mental, búdico, cósmico. Son los autores más arriesgados. Este diagrama de la evolución de un logo solar es muy arriesgado en el sentido de que es muy visionario, en el sentido de que el logos también está evolucionando. Entonces, de acuerdo a lo científicamente demostrable, ya los científicos de la física cuántica nos han dicho que hay una cantidad infinita de campos de expresión, dimensiones, realidades, existencias, y que de este campo absoluto, de esta fuente, emergen un infinito campo de posibilidades, y un infinito campo de fuerzas, de energías, de potencias, de dimensiones y realidades y existencias. Entonces, apelando a los escritos esotéricos, apelando a lo que la ciencia actualmente ha demostrado, que incluso hay universos paralelos, que hay realidades simultáneas, que nosotros, que las partículas se comportan de determinada forma, depende de la perspectiva del observador. O sea, esto de la física cuántica nos viene a nosotros a dar cuenta que no estamos evolucionando solamente nosotros en este plano físico. Pero, sin embargo, nosotros como primer llamamiento al desarrollo de nuestra conciencia en este sendero primeramente planetario, si no dominamos estos 7 planos en el planeta y luego en el sistema y en el cosmos, pues bueno, es como perdernos en ese abismo. Sabemos que cada plano tiene 7 estados de la materia, ya lo repetimos en la lección 2, sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. 7 estados de materia. Si nuestros sentidos apenas perciben lo sólido y lo líquido y lo gaseoso a través del olfato, pero nosotros somos inconscientes de estos niveles superetéricos, etéricos, superetéricos, subatómico y atómico del plano físico, ahora imagínate nada más pensar o creer que somos conscientes del plano astral. Lo que se dice desde la perspectiva psicológica es que nuestra mente, nuestro cuerpo mental, crea escenarios y crea personajes, y que a veces esos personajes son fruto de nuestra imaginación. Ya en un estado de desarrollo de conciencia plena, cuando el individuo gradualmente ya desarrolló esos sentidos, primeramente, repito, tiene que desarrollar esa clarividencia, esa sensibilidad en los niveles etéricos del plano físico. Hay escuelas que nos engañan, nos mienten, que dicen que hacen viajes astrales.
¿cómo vas a desarrollar esa conciencia astral si no has desarrollado previamente la conciencia en el plano etérico, en los niveles etéricos del plano físico? Es incongruente, es como si tú me dijeras, yo viajo de aquí a Marte, pero no sé viajar en avión aquí en la Tierra, o sea, es una incongruencia. Sin embargo, aunque ellos se jacten de decir que hacen viajes astrales, o aquellos que supuestamente ingresan a los registros akáshicos, que sabemos que los registros akáshicos son los niveles del plano mental superior, entonces ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque la conciencia es gradual. Hay una máxima que dice que la naturaleza no da saltos. Así como un mineral en un día no se va a hacer humano, o un vegetal de la noche a la mañana no se va a hacer humano, es un proceso gradual, lento, progresivo, del desarrollo de la conciencia, vida, forma, conciencia, ya lo dijimos, es una triple evolución, evolución de la vida, de la forma y de la conciencia. Entonces, de igual forma, la pregunta que yo te haría ahora, mi hermano Cristian, ¿tú consideras serio, prudente, lógico que alguien que aún no ha desarrollado esa plena conciencia del plano físico, hablando del plano físico, con esas 7 subdivisiones, que apenas percibimos lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, lo olemos el gas, pero el gas los clarividentes etéricos ven los colores del gas a distancia. Entonces nosotros lo olemos, pero no lo vemos, pero hay quien lo puede tocar, hay quien lo puede saborear. Entonces, y hay quien puede penetrar en esos niveles superetéricos y subatómicos y atómicos del plano físico apenas. Entonces, desde esa perspectiva lógica, racional, ¿tú crees o consideras que pueda ser consciente en el plano astral, que es el siguiente plano, que cada plano, repetimos, vibra en una tasa, en una rata vibratoria más elevada, porque cada plano es una multiplicación de proporciones. Aquí es 49 por 49 por 49 por 49, o sea, se va multiplicando esas potencias 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 en cada plano, en cada subplano es una séptima potencia y se va multiplicando. Entonces llega un momento que es tanta la vibración, por eso nosotros no percibimos esos planos. Y un ejemplo plausible de eso es el fenómeno del ventilador, el fenómeno de la turbina y del reguilete. Está apagado el ventilador, la turbina y el reguilete, y pues nosotros vemos las aspas. Pero conforme empieza a vibrar, empieza a girar esa aspa, ese ventilador, ese reguilete, empezamos a ver, y llega un momento que se hace invisible a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ese ventilador, esa turbina, ese reguilete está vibrando a unas revoluciones tan fuertes que ya nuestro sentido de la vista no lo percibe. Entonces, igual sucede con estos campos, el plano astral, mental, búdico, átmico, monádico y el plano adi del sistema. Ahora imagínate hablar de los planos cósmicos. Entonces, imagínate nada más el grado de inconsciencia y evolutivo en el que nos encontramos la humanidad, que apenas percibimos del plano físico cósmico los niveles más densos del plano físico, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ahí es donde se puede responder con lógica tu respuesta, que todas esas cuestiones, esos contactos que creemos que se dan en los sueños, pueden ser reflejo de nuestra mente. No dudo que haya seres que ya tengan su conciencia despierta, plena, que puedan actuar y moverse de forma consciente en esos planos. Sin embargo, repito, eso queda a la consideración de cada quien evaluar si eso que está viviendo, experimentando es real, porque cada plano tiene un velo. El plano físico y etérico, el velo es la malla. El plano astral es el espejismo o glamour y el plano mental se conoce como el velo de la ilusión. Entonces hay que tener cuidado con lo que percibimos, con lo que queremos abrir, esas puertas astrales, esas puertas mentales. ¿Por qué? Porque nos estamos exponiendo a campos, fuerzas, entidades, energías que no conocemos y que no dominamos. No sé si quedó respondida tu pregunta, mi hermano Cristian. Sí, yo creo que en esta etapa, mi querido hermano Omar, es más que suficiente tu respuesta. Muchas gracias.
¿Alguien más que desee en torno a la fraternidad universal para dar por concluida la sesión? Hermano, sobre el punto número 2. Sí. La fraternidad universal como corolario o síntesis de la inmanencia de Dios. Excelente En realidad pregunta. me confunde. Ok, un corolario es un resumen, mi hermano. Un corolario es una síntesis, es una conclusión. Pregunta número 2. ¿Por qué se dice que la fraternidad universal es un corolario o síntesis inevitable de la inmanencia de Dios? Se dice que el creador, el absoluto, nos atrevemos, repito, el ser humano se atreve a querer juzgar y dar cualidades o atributos a todo. Así como científicamente clasificamos los animales, los vegetales, los minerales, los humanos en razas, que nosotros estamos por razas y genéticamente, y hay quien ya sacó una clasificación que aquí en México, que incluso el tipo de piel es lo que es lo que ganas de salario. Bueno, tantas clasificaciones que hemos hecho, unas descabelladas, otras científicas, pero el ser humano nos hemos atrevido a darle atributos a la divinidad. Le hemos dicho que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente. Ese omnipotente es que es el todopoderoso, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todos los planos, dimensiones, pero hay otra cualidad que se le da o que se le atribuye, la inmanencia, que está en todos y que todos estamos en él. Y la trascendencia, que él está en esa constante evolución. Entonces, esos principios más elevados, creados por todas las corrientes religiosas, filosóficas, místicas, ocultistas, de intentar conocer la mente de Dios, el cuerpo de Dios, el alma de Dios, el espíritu de Dios, le hemos dado esos atributos. Sin embargo, a pesar de que nosotros digamos o pensamos que la inmanencia de Dios es un corolario, es síntesis de la fraternidad universal, sí es patente, sí es inevitable. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hacer una observación, y ese es un video que está en YouTube, que se los podemos poner, vamos a ver quizás ahorita, ver si nos permite nosotros acceder a un sitio web. Vamos, déjenme abrir YouTube, a ver si nos permite ver este video, en el cual se enfoca, primeramente una chica que está tendida en el pasto y empieza a abarcarse la cámara, a la ciudad, el estado, el país, el planeta, y se empieza a abarcar, se llama Age Sky, se me hace que se llama esta es una mujer que está en una, déjenme el video checar cómo está. Y en ese video, mi hermano, tú empiezas a ver cómo se amplía, acá está, escalas del universo. Déjenme abrir la pantalla, permítanme. Voy a compartir la pantalla del YouTube aquí, compartir pantalla. Permítanme. Déjenme abrir, entonces, ya tengo en el YouTube este archivo, que era el que les quería compartir, les quería compartir ese enlace, y ahorita ustedes me van a decir si se puede visualizar. Y este video, mi querido hermano Hortaney, nos viene a revelar esta cuestión de la fraternidad universal. ¿Se puede percibir ahí el video? ¿Me ven la pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ok. Vean nada más. ¿No se ven, mis hermanos? No.
qué caray. A mí No se ve ahora. ¿Ahí sí se ve? No, a ver. Bueno, está a punto de empezar. Dale otra vez, dale otra vez. Dale al play otra vez. Ahí ya se ve. A ver. No, ¿verdad? No se alcanza a ver. A ver, déjenme ver por qué no se ve. Empezó a verse, pero vuélvele a dar play a ver si vuelve a correr. Pantalla. A ver, déjenme ver. Porque le di compartir dirección web. A ver. Es que le ingresé compartir sitio web. Ahí aparece. A ver. Sí, pero no. Ahí sí, ahora, al play. Pero no se ve, o sea, en mi computadora se ve, pero con ustedes no. No, Omar. No se pudo visualizar. A ver, déjenme ver si ahí se ve, ¿no, verdad? Un punto antes se vio, un paso antes se vio. Se vio ahí un paso antes, ¿verdad? Un paso antes de lo que hayas picado, no sé. Sí, lo que pasa es que ahí se ven solamente las escalas. Bueno, se lo recomiendo ampliamente. Se llama Escalas del Universo y del Ser Humano, lo macroinfinito y lo microinfinito. Entonces, revisen, por favor, porque el Zoom no me quiere dejar compartir esa dirección web. Revísenlo, por favor, y ustedes pueden visualizarlo en YouTube, donde ahí se habla de esta escala. Ahí se ve nada más la cara, ¿verdad? Entonces, sí. ese es el video para que usted lo identifique. Se llama Escalas del Universo y del Ser Humano, lo macroinfinito y lo macroinfinito. En ese video ustedes pueden corroborar, comprobar cómo es que ese video, en ese video, ustedes pueden comprobar cómo esa grandeza del universo, cómo este video nos muestra cómo se va ampliando. Hay una chica que está tendida en el pasto, se empieza a ver la casa, el vecindario, la ciudad, el estado, el país, el planeta. Se empieza a alejar la perspectiva, el sistema solar, la galaxia, el cúmulo de galaxias y el universo. Y luego va a la inversa, desde lo macro a lo micro, empiezan a penetrar en el ojo de esta chica, se empiezan a ver las células, las partículas subatómicas. Entonces llega un momento en que esa perspectiva de lo micro y de lo macro pareciera que fuera lo mismo. Entonces, véanlo, vean ese video. Qué tristeza, qué lamentable que el Zoom no nos permita compartir, pero revísenlo. Y ahí es donde mi querido hermano Hortaney se evidencia eso que comentamos, que esta inmanencia del creador está en todos los seres, que son perspectivas que nosotros podemos a veces tener de creer o sentir o pensar que no existe la inmanencia. Y ya cuando tú ves esa grandeza de que somos seres dentro de seres, átomos, partículas subatómicas dentro de átomos, átomos que forman células, células que forman órganos, órganos que forman sistemas, sistemas que forman cuerpo. Yo como individuo formo parte de una familia, de una agrupación, de una ciudad, una sociedad, y ve cómo esas perspectivas inevitablemente viene la respuesta a esa pregunta. Y demostramos que en verdad esa inmanencia del creador está presente como muestra de la fraternidad universal. Entonces, a eso se refiere esa pregunta, de que esta fraternidad universal está presente en todos los seres porque todos compartimos átomos, moléculas, partículas. Entonces, en esos átomos, en esas partículas, estamos compartiendo esa fraternidad. Otro ejemplo, el aire. Todos estamos compartiendo el aire. O sea, entonces, no es verlo como si fuéramos muñecas rusas, matushkas, que una muñequita está dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra, sino más bien es verlo como que todos compartimos todo. Y desde esas dos perspectivas, de que somos seres dentro de seres, que somos lo micro, lo macro,
pero que a su vez eso micro macro evidencia que ese Dios está presente en todo. Por eso cuando nosotros hicimos la apertura de los trabajos, esa invocación de o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. O sea, ahí nosotros estamos apelando a estas fuerzas, la luz, el amor y el poder que está presente en todos los seres. Porque yo les preguntaría, ¿cuál es la fuerza que impele a los átomos a actuar, a moverse, a girar? O sea, y los científicos están en la búsqueda de la partícula de Dios, pero en realidad, o sea, quieren buscar a Dios en una partícula cuando Dios está en todas las partículas. O sea, y le dan hasta el nombre del bosón de Higgs, pero en realidad Dios está en todas las partículas, no nomás en el bosón de Higgs. Ahí ese es el grado de ignorancia que nos encontramos, de inconsciencia. Yo fui a una conferencia una vez de astronomía y yo les preguntaba a puro doctor en astronomía. Y yo les decía que si ellos consideraban que la vida estaba en todo presente. Le digo, fíjate los planetas, ¿cuántos movimientos tienen? Rotan alrededor del sistema solar y no hay caos. En perfecta armonía y sincronicidad tienen sus periodos. Y el Sol gira alrededor de la galaxia. Y yo le digo, ¿y esos seres no hay vida ahí? ¿Esos seres no son súper evolucionados? Claro que lo son. Estos planetas, estos logos planetarios, que nosotros somos una célula dentro de esos planetas, son seres súper evolucionados. Y estos logos planetarios forman parte de un logo solar. Y este logo solar forma parte de un logos cósmico, y estos logos cósmicos forman parte de logos universales. Y ahí es donde se tiende esta cadena fraternal. Entonces, a través de la lógica de la razón, podemos nosotros comprobar que esto es patente, que no es una invención, que no es algo ilusorio, irreal, que es verdadera la fraternidad, la inmanencia del Creador. ¿Alguien más que desee compartir alguna pregunta para pasar a las obras complementarias? Bueno, en la página 14, ustedes pueden visualizar, ahí hay una sugerencia de obras. Ani Besant tiene 2 obras, La Fraternidad de todas las Religiones, La Fraternidad de Yucatán. Y el expresidente, Ani Besant fue la segunda presidente, el cuarto presidente de la Sociedad Teosófica, el señor Ram, el padre de Radha Burnier, la anterior presidenta. Él escribió una obra que se titula El verdadero trabajo de la Sociedad Teosófica. Y Charles Webster Leadbeater tiene una obra denominada Los Maestros y el Sendero, donde él a detalle señala quiénes son los maestros, dónde están físicamente, cuál es el proceso para acceder con ellos, las iniciaciones que imparten, esta preparación que ellos hacen en sus ashram, en sus escuelas, algunas características de cómo viven. Y en una obra denominada Los Maestros de la Gran Logia Blanca y su próxima manifestación en el área de Acuario, de Michel Coquet, esta es otra excelente obra. Incluso ahí entra a detalle Michel Coquet del tema del trabajo que cada uno de los maestros desempeña en estos 7 rayos, algunas encarnaciones de los maestros de sabiduría, de estos grandes iniciados en algunas órdenes, quiénes han sido estos grandes personajes de la historia y cuál es el trabajo de cada uno de ellos en cada uno de estos rayos. Esta obra de Michel Coquet, muy recomendable, sobre todo porque nos habla del trabajo de esta gran logia blanca, de esta gran fraternidad universal aquí en la Tierra. Entonces, estas obras quedan a su consideración. Repito, al finalizar esta charla, contáctenme, aquellos que no tengan mi número, con mucho gusto. Ahorita vamos a abrir mi tarjeta y vamos a poner precisamente aquí los datos donde nos pueden localizar. Aquí está en Facebook, Sociedad Teosófica Guadalajara. Así como en el celular, aquellos que nos escriben del extranjero, agreguen +52
y aquellos hermanas o hermanos que nos escriben, nos contactan de México, solamente 33 383 0730. Entonces, envíenos un mensaje de Facebook o envíenos de preferencia un mensaje de WhatsApp a este número para enviarles la grabación de la charla del día de hoy, así como este PDF y estos libros complementarios. Hecho lo anterior, si no hay nada, ningún comentario, ninguna precisión, yo les agradezco a todas y todos mis queridos hermanos que el día de hoy nos acompañan. Adelante, mi hermano Pedro Rodríguez. ¿Tienes algún comentario de cierre? Bueno, adelante, hermano Pedro. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, claro. En unas palabras así muy simples, muy sencillas. A lo mejor los hermanos se preguntarán, ¿yo cómo voy a experimentar la fraternidad? ¿Cómo la siento? ¿Cómo la puedo yo compartir? ¿Cómo me puedo enterar de ella? Y les quiero decir que a mi forma de ver, que es un impulso de unidad, de un impulso de fusión. Es el proferir compasión, comprensión, apoyo y amor irracional. Eso se siente no nomás con los seres humanos, sino en toda la manifestación, desde el universo hasta los seres humanos, todos los reinos. Ese es un impulso que se siente muy natural. Ese impulso es de la fraternidad. A mi sentir, yo lo manifiesto y yo lo comparto. Gracias. Gracias, mi querido hermano Pedro, muy amable por tu puntual participación. Bueno, si no hay más comentarios que realizar, les agradecemos a todas y a todos mis queridos hermanos que el día de hoy nos acompañaron en esta octava sesión del curso básico. La lección siguiente, la lección 9, se titula El poder del pensamiento y su influencia en la emoción y la acción. El secreto del poder del pensamiento y su influencia en la emoción y la acción. Y posteriormente, en la lección 10, vamos a ver el origen y propósito del mal. Lección 11, ascenso y descenso de las razas y civilizaciones. Y culminaremos nuestro curso la última semana de diciembre con el tema denominado la sabiduría antigua en el mundo moderno. Hecho lo anterior, les agradezco a todas y a todos mis queridos hermanos su cordial y puntual asistencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.